Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Para nuestra escuela dominical quiero invitarlos a abrir la palabra de Dios a la primera epístola del apóstol San Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el versículo 17. Primera de Pedro, capítulo 2, desde el versículo 11 hasta el versículo 17. Y la palabra del Señor dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Hermanos, nosotros podemos ver acá cómo es que la Escritura nos habla en el versículo 12, ¿no? Cuando dice, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, en lo que murmuran de vosotros como malhechores. Y es que ahora lo bueno es malo. El que camina en rectitud es un malhechor. Es un malhechor. Es alguien que debe de ser cortado de la tierra si es que fuese posible. Y el que camina mal es aquella persona a quien esta sociedad y la iglesia liberal festeja, aplaude, promueve. Por eso es que, hermanos, las cosas se están poniendo cada vez más difíciles y se necesitan verdaderamente una iglesia fuerte, una iglesia con discernimiento, una iglesia con valor también. En nuestro texto, hermanos, se habla de dos temas se hablan acá. Primero, acerca de la vida santa y piadosa de un creyente, y también habla de la sujeción que el creyente debe tener hacia las autoridades. Esos dos son los temas fundamentales que vemos que Pedro está hablándonos a nosotros en estos versículos, del 11 hasta el 17, para terminar diciendo: temed a Dios, honrad al Rey. Y yo creo de que temed a Dios y honrad al Rey resume estas dos mandamientos, podemos decir, que el Señor nos trae por medio de su palabra. Porque temer a Dios significa de que nosotros andemos aquí en la tierra, mientras somos peregrinos, como dice la Escritura, en el camino de justicia, de rectitud y de verdad. Solamente alguien que teme al Señor puede andar de esa manera. Y por otro lado, dice honrad al Rey, pero también vamos a ver a qué clase de gobernantes son los que el cristiano debe de honrar y qué clase de gobernantes son a los que nosotros no tenemos que obedecer de ninguna manera ni sujetarnos a sus preceptos, ¿no? Que lo vamos a ver el próximo domingo con la ayuda de Dios. El versículo 15 pues se encuentra al final de estos dos mandamientos. El versículo 15 dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de hombres insensatos. Haciendo el bien, actuando con rectitud, actuando bíblicamente, moldeando nuestro carácter a lo que la palabra del Señor enseña. Y por medio de este versículo, pues el Señor también nos hace ver que los cristianos siempre estamos bajo la mirada del mundo, siempre. Cada vez son más quienes persiguen a la iglesia del Señor con sus palabras, con sus actitudes. Se burlan de Cristo, se burlan de su iglesia hasta el punto de negar a Dios y negar
su revelación escrita, que es la Biblia, ¿no? Hoy día se necesita, hermanos, no solamente un ojo que pueda detectar, por decirlo de esa manera, detectar aquellos frutos que no son conformes a la palabra del Señor, sino también oído para saber escuchar qué cosa es lo que se está enseñando, qué cosa es también lo que una persona cree. Uno de los argumentos que utilizan los ateos y los agnósticos para rebatir la existencia de Dios es negar la existencia de los milagros. Y básicamente ellos usan este argumento para oponerse a la encarnación de Cristo y a la resurrección del Señor de entre los muertos. ¿Y por qué, hermanos, yo quiero llevar esta parte del estudio de la escuela dominical a esto, ¿no? A los argumentos del mundo, a cómo es que el mundo habla de los cristianos y hablar también de los argumentos que ellos tienen, especialmente los ateos y los agnósticos, los filósofos, los científicos también, ateos, acerca de esta posición que ellos guardan en cuanto a los milagros. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque la resurrección también tiene que ver con nosotros como cristianos. La resurrección tiene mucho que ver con nosotros. Tiene mucho que ver con el versículo primero que estamos leyendo aquí en 1 Pedro 2:11. Mira, acá dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y la resurrección de Cristo que ellos niegan, tiene mucho que ver, hermanos, con nuestra fe, como vamos a ver, pero también con nuestra manera de vivir. Y hablar y predicar de esta manera es a veces difícil para algunos que se ubican en un púlpito. Porque cuando uno habla acerca de la conducta de un cristiano, es posiblemente el sermón que más incomoda al oyente. Y en una oportunidad, hermanos, nosotros con mi esposa pudimos verificar esto. Muchos años antes que yo sea ministro. Y perseguíamos también de alguna manera la santidad del Señor, antes de que pudiésemos conocer un poco más la doctrina reformada, ambos. Pero sabíamos que la santidad era importante y era un fruto prácticamente que daba evidencia acerca de quienes nosotros éramos en nuestra relación con el Señor. Y en una oportunidad, mi esposa le dijo a cierta persona que estaba encargada de liderar a los jóvenes en una iglesia bautista. Mi esposa le dijo: a estos jóvenes hay que hablarles de la doctrina de la santidad. Y la respuesta que le dio a mi esposa fue: si yo predico de la doctrina de la santidad, será para que esta iglesia se quede vacía. Miren esa respuesta. En una iglesia bautista, si yo predico acerca de la santidad, será para que se quede vacía la iglesia. Pero hermanos, nosotros no hacemos iglesia para predicar algo que sea de acuerdo a la concupiscencia de las personas, como nosotros estamos viendo acá. Absolutamente no. Y es que, hermanos, la resurrección de Cristo, que quiere ser negada por los filósofos y los científicos ateos, tiene mucho que ver con la santificación y con el mandamiento acá, o la exhortación que el Señor nos hace a través de su palabra. Si bien no vamos a tocar profundamente la manera en que un creyente puede desbaratar estos argumentos falaces acerca de la resurrección de Cristo o su encarnación por medio del Espíritu Santo, yo quisiera tocar el tema de los milagros desde la perspectiva de la vida de un cristiano, porque tiene mucho que ver eso, mucho que ver. Y quiero hacerlo, hermanos, de esa manera, porque un cristiano es en sí mismo un milagro de Dios. Un cristiano es un milagro de Dios. Cuando alguien niega los milagros, está negando el cristianismo. Está negando la regeneración. Está negando la conversión. Está negando el poder de Dios, un poder cósmico, como le llamo yo, para convertir a un ser, a una masa de pecados
de una persona santa. El milagro de la resurrección de Cristo es el milagro de la nueva vida del cristiano. Por eso en Colosenses 3:1 dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo. Mire, ¿cómo dice? Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Y en 1 Corintios 15:17 dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Yo sentí en mi corazón, hermanos, abordar este tema en nuestra escuela dominical que nos habla acerca de la vida, del testimonio que nosotros debemos de ver, precisamente revisando un poco lo que es la resurrección de Cristo, que los ateos de estos días quieren negar. Y este es un tema, hermanos, para defender y siempre presentar batalla, pero como les digo, yo no les voy a enseñar ahora cómo rebatir estos argumentos falaces. Por eso es que el primer versículo citado, Colosenses 3:1, nos enseña de que los cristianos hemos resucitado juntamente con Cristo. Miren, juntamente, dice. ¿Cómo ha sido eso? No lo sé. Es un misterio. Pero la Biblia lo dice. Y la experiencia te enseña que es así. La experiencia te enseña que es así. Lo que nos dice aquí es que el milagro de la resurrección del Señor impacta sobrenaturalmente en la vida de uno que haya sido salvado por Él. Impacta. Y si una persona ha resucitado con Cristo, es decir, él o ella también ha resucitado. Así lo dice, así es. No hay otra manera, hermanos, en que nosotros podamos abordar este tema. Y si ha resucitado con Cristo, entonces debe mostrar evidencias de esa nueva vida. Porque ¿qué cosa es resucitar? Pasar de muerte a vida. Eso es resucitar. Y es resucitar a una vida nueva. Y así como el Señor, fíjense, así como el Señor se presentó resucitado a Cefas y después a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez, después a Jacobo, después a todos los apóstoles y por último como un abortivo a Pablo, como dice 1 Corintios 15 del 3 al 8, de la misma manera todos los creyentes debemos presentarnos resucitados a todos los incrédulos. Solamente una persona que ha resucitado en el poder de la resurrección de Cristo puede vivir como Pedro nos está hablando ahora en el versículo 11 y 12 del capítulo 2 de su epístola, de su primera epístola. Solamente un resucitado puede vivir de esa manera y no en la carne, no forzadamente, no como les había explicado el domingo pasado, no como dice Immanuel Kant. No es que yo debo, no es que yo ahora tengo que, no, ahora yo quiero vivir para el Señor. El segundo versículo que nos habla de 1 Corintios 15, 17, donde dice, si Cristo no resucitó, aún estamos en nuestros pecados. Es decir, no solo bajo la condenación del pecado. Mire, no solo bajo la condenación del pecado, que sabemos que es el infierno eterno, sino que estamos también bajo la esclavitud y el poder del pecado. Y alguien que vive bajo la esclavitud y el poder del pecado no puede vivir como Pedro está hablando aquí en esta epístola. No puede, hermanos, no puede. Se le va a escapar algo en el transcurso normal de su vida que va a dar evidencia que esa persona no ha resucitado con el Señor. Porque no va a poder vivir mintiendo a todos durante todo el tiempo. En algún momento esos rasgos impenitentes de su carácter tienen que mostrarse. Entonces, hermanos, alguien que vive pues bajo la esclavitud y el poder del pecado
No tiene pues ninguna diferencia de vida entre alguien que es incrédulo. No la tiene. Hermanos, el cristianismo no es un adorno para nuestras vidas. No lo es. Algunos creen de que, bueno, ya estudié una carrera en la universidad, ahora he conseguido un doctorado, he conseguido un buen trabajo, tengo una buena posición, tengo una casa, tengo esto, muchas cosas materiales que se consiguen aquí en la vida, y uno se termina preguntando, o esa persona se termina preguntando, ¿qué es lo que me falta en la vida? Me falta una religión. Me falta una religión. Bueno, ¿cuáles son mis opciones para seguir una religión? Bueno, puedo hacerme testigo, puedo hacerme adventista, puedo hacerme cristiano, puedo hacerme católico. Tengo para escoger. No es así. Eso no es el cristianismo. Uno no se vuelve cristiano de esa manera. Porque la Escritura dice, fui hallado de los que no me buscaban. Porque no hay quien busque a Dios. Entonces, ¿cómo nos volvemos cristianos? Porque Cristo nos busca, nos halla, y Él resucita por nosotros, nos da una nueva vida. Esa es la razón, hermanos. Y sin embargo, nadie es cristiano en contra de su voluntad. Porque Cristo cambia el corazón para que eso ocurra. Lo que les quiero decir, hermanos, es precisamente a través de esta doctrina de los milagros, es que un creyente es un milagro, de que así como la resurrección es un milagro, el creyente también milagrosamente resucita de su estado de muerte espiritual a vida espiritual. Los milagros existen, entonces, y el cristiano es uno de esos grandes milagros de Dios. El poder de la resurrección en Cristo es el mismo poder en nuestra resurrección de la muerte espiritual. Somos nuevas criaturas, dice la Biblia. Somos los santos de Dios y vivimos una vida piadosa, dice la Biblia, marcada por la sumisión alegre a los preceptos del Señor. Eso dice la Biblia. No hay nada que yo no esté hablando que venga de mi carne, por decirlo de alguna manera. Es la Biblia. Y esa manera de vivir la vida aquí en la tierra, como dice el versículo 15, les pone un bozal en la boca a los incrédulos que se burlan de Dios. Así es como significa este versículo. Porque el versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar. Hermano, cuando usted lee el griego aquí, ¿sabe qué significa? Hagáis callar, poner un bozal. Poner un bozal. Acá la Escritura está diciendo que con nuestra conducta nosotros vamos a poner un bozal a los incrédulos que se burlan de Dios. Y esos mismos incrédulos deben terminar glorificando a Dios de alguna manera. El versículo 11 pues nos dice, en 1 Pedro 2:11, dice, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que os abstengáis, dice, yo os ruego. Hermano, una pregunta, ¿esto de acá es tal vez una opción? Bueno, me está rogando. ¿Quién ruega? Cristo, por medio de la pluma de Pablo. Bueno, me está rogando Cristo que yo me abstenga, pero eso queda en el plano de mi libre albedrío. Si quiero, me abstengo, y si no quiero, no me abstengo, pues. ¿Cuántos de nosotros quizás pensamos de esa manera y no vemos estas palabras como mandamiento para nuestras vidas? Es evidente, hermanos, que los deseos de la carne no pueden combatirse con las fuerzas de la carne, sino con el poder del Espíritu Santo. Eso es algo que nosotros debemos inmediatamente tener en cuenta en nuestra mente cuando vamos a tratar este tema de abstenerse de los deseos carnales. En la carne no se puede vivir en el Espíritu. Los deseos carnales, ¿qué son? Son deseos que están prohibidos por la palabra de Dios
y encontramos un resumen de ellos en Gálatas 5, donde se nos advierte al final de la enumeración de las obras de la carne, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el Señor no condena solamente las obras. Esto hay que decirlo, el Señor no solamente condena las obras, sino también los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso Mateo 5:28 dice: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ya pecaste. Llegar pues al estado de abstenerse de los deseos carnales es llegar al punto espiritual en el cual esos deseos son odiados, son aborrecidos, y el creyente huye de esos deseos con una actitud interna de aborrecimiento, odio por ellos, y es una actitud espiritual, no solamente corporal. Hermanos, yo en cierta oportunidad yo había hecho una ilustración acerca de cuán aborrecible es para Dios un pecador que está durmiendo. Cuando un pecador duerme, no está pecando, está descansando, está durmiendo, como un angelito. Pero en tanto que su estado, su naturaleza, sea una naturaleza pecaminosa, es aborrecible para Dios. Es aborrecible. A veces el pensamiento que normalmente uno escucha en las iglesias o de los pastores es que Dios aborrece la actitud o la acción del pecado. No, Dios aborrece, hermanos, la naturaleza pecaminosa. Por eso es que Pablo nos dice a nosotros: y éramos por naturaleza hijos de ira igual que los demás. Por naturaleza, por nacimiento. Y en tanto que esa naturaleza es contraria a la naturaleza santa de Dios, hay enemistad entre el pecador y Dios. Hay que verlo así, porque así lo dice la Biblia. Éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás, por nacimiento. Hermanos, ¿cuál es la actitud, hablando pues de estos deseos carnales que batallan contra el alma? ¿Cuál es nuestra actitud cuando la fiebre llega a nosotros o a nuestros familiares queridos? Es una pregunta tonta, ¿verdad? Es una pregunta tonta. Pues ¿qué hacemos cuando tenemos fiebre? Cuando tengo 39 de fiebre, ¿qué cosa hago? Cuando nuestros hijos tienen 39 de fiebre, ¿qué cosa hacemos? Es una pregunta tonta. Pero yo quisiera que pensemos en esto, porque es evidente que nosotros tomamos acción inmediata para bajar esa temperatura y eliminar la fiebre de nuestros cuerpos, porque los efectos de la fiebre, hermanos, pueden causar un daño severo al cerebro. Y no queremos eso, ¿verdad? No queremos que nuestro cerebro esté dañado, así que hay que actuar inmediatamente. Pues así como somos rápidos para actuar ante las amenazas de enfermedades en nuestros cuerpos, así de rápido deberíamos ser también para el cuidado de nuestras almas. Pues ¿qué pasa cuando nuestros pensamientos son atacados por estos deseos carnales que batallan contra el alma? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué hacemos? ¿Nos entretenemos en ello? Llega un pensamiento que es perverso, ¿y qué hago? Me entretengo, le voy dando vueltas en mi mente como un pollo a la brasa y me voy deleitando y deleitando. Eso de ahí está en un libro de un puritano que habla acerca de la tentación y el pecado, no recuerdo quién lo escribió, que hace precisamente una diferencia entre caer en el lazo. Una cosa es caer en el lazo, estar atrapado, y otra cosa es caer en la tentación. Cuando uno comienza a ceder a la tentación, si bien no comete el pecado, si bien no ha llevado a la acción ese deseo carnal y no lo quita de su mente inmediatamente, ¿qué es lo que sucede? Cae en lazo y va a ser más difícil salirse.
Cuando comienza uno a entretenerse en esos pensamientos prohibidos por la palabra del Señor y comienza ahí a adorarlos, a dar la vuelta, ellos como una bola de nieve van creciendo y van creciendo. Como una fiebre que debíamos darle pues el antipirético, ¿verdad? Cuando tenías 38, no se lo des, que suba a 39. No se lo des, que suba a 40, que suba a 41, que suba a 42. No, vamos a dárselo al último. Pues hermanos, quizás esa es la forma como es que nosotros como cristianos debemos de actuar frente a estos deseos carnales que batallan contra el alma. Los pecados comienzan en nuestros corazones y terminan en actos pecaminosos. Y yo no estoy diciendo de que el acto pecaminoso es pecaminoso, el pensamiento también es pecaminoso. Por eso es que cité Mateo 5:28, el que mira a una mujer para codiciarla. Y aún más me parece que fue el puritano Perkins, que habla todavía más, cómo es que cuando uno codicia a una mujer, se inflama más ese deseo, y más ese deseo, y más, si es que uno desde un principio no le pone corte, no lo quita. Comienza a llegar ya imaginaciones en las cuales un cristiano no debe de verse envuelto. Deseos carnales que batallan contra el alma. Y los deseos pues comienzan en el corazón y terminan en actos, por lo general, aunque no siempre. Lo que pasa, hermanos, es que el pecado comienza con pensamientos y sentimientos, a los cuales nosotros le llamamos tentaciones, para inclinarnos a pecar. Por eso Santiago capítulo 1, versículos 14 y 15 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a muerte. Hermanos, todo comienza con un pensamiento, un deseo carnal. Y el alma debe batallar contra ese deseo. Es como un virus que entra a nuestro cuerpo. Inmediatamente en la sangre las defensas de nuestro organismo ubican ese virus y hacen batalla contra ese virus para eliminarlo. Así debe de actuar el Espíritu Santo en un creyente genuino. En consecuencia, pues hermano, el pecado debe de ser mortificado. Abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma es mortificar el pecado desde que hace su aparición en la mente. En la mente. Nosotros, hermanos, debemos de evitar esa batalla en la mente. Y esto es un deber, no es una opción. Por eso la Biblia dice en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, lo que incluye pensamientos, no solamente actos, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, en esta parte del estudio yo quiero ponerles a ustedes un ejemplo. ¿Qué cosa es lo que creen ustedes acerca de un cristiano homosexual? ¿Qué piensan ustedes de un cristiano homosexual? Bueno, ¿qué cosa es un cristiano homosexual, pastor? Explíqueme para yo decirle a usted, pues, si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, o darle una opinión acerca de ese tema. Un cristiano homosexual, hermanos, es abrazado por el Gospel Coalition. Usted entra a su sitio y va a encontrar ahí mucho material. Es abrazado por Ligon Duncan, David Platt, por los nuevos calvinistas es abrazado. Un cristiano homosexual dicen que es un hombre que siente atracción por otra persona de su mismo sexo, pero se mantiene célibe. O sea, ese hombre dice que es cristiano y tiene atracción sexual por otras personas de su mismo sexo, pero no llega a consumar el hecho de una manera, en un acto, ya saben. ¿Usted qué piensa de eso? Y comparamos eso con este pasaje que nos enseña a nosotros, que el celibato, hermanos,
el celibato santifica el deseo pecaminoso. El hecho de que una persona no llegue a consumar eso significa de que el pensamiento, ese pensamiento contra natura, porque ni siquiera es contra un hombre hacia una mujer, sino es un hombre ante otro hombre, que el celibato va a santificar eso. Hermano, no. Dios nos está diciendo ahí que debemos nosotros abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esa es la característica de un cristiano. Por eso dice, si vivís conforme a la carne o pensándola, moriréis. Dice, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Acá no está enseñando que la salvación se pierde. Acá lo que está diciendo es de que una persona que vive conforme a la carne, que piensa conforme a la carne, actúa conforme a la carne, va a morir porque no tiene salvación. No la tiene. Y no solamente demuestra pues que tiene vida eterna aquella persona que ha mortificado, viene mortificando el pecado, sino que esa vida, como ya hemos mencionado, trae gloria a Dios. John Owen, en su tratado de la mortificación del pecado, no sé si ustedes, hermanos, han leído ese tratado, La mortificación al pecado, de John Owen. Antes yo sacaba fotocopia de mis libros. Son unos libros pequeños, creo de 80 paginitas. Yo les sacaba copia y los teníamos acá para que podamos un poco conocer, ¿no?, acerca de la mortificación del pecado. Bueno, él escribe lo siguiente. Él dice, Pablo repite esta misma verdad cuando exhorta a los colosenses. Por lo tanto, haced morir lo terrenal en vuestros miembros. Colosenses 3:5 de la versión de la Reina Valera avanzada. ¿A quién se está dirigiendo Pablo? Se está dirigiendo a aquellos que han resucitado con Cristo. Mire cómo es que el puritano hace la misma relación que nosotros estamos haciendo entre la resurrección y abstenerse de los deseos carnales. De los que han resucitado con Cristo, Colosenses 3:1, y aquellos que han muerto con Cristo, Colosenses 3:3, y aquellos que serán manifestados con Él en su gloria, Colosenses capítulo 3, versículo 4. Lector, ¿mortifica usted sus pecados? Su vida depende de eso. No deje de hacerlo ni siquiera por un solo día. Mate al pecado o el pecado matará su paz y su gozo. El apóstol nos dice que esta era su práctica cotidiana en 1 Corintios 9:27. Pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. Si esta fue la práctica cotidiana de Pablo, quien fue honrado con gracia, revelaciones, goces, privilegios, consuelos espirituales, más que otros, entonces, ¿por qué suponemos que estaremos exentos de la necesidad de hacer lo mismo? Hermanos, si Pablo lo hacía, después de haber él vivido la vida que vivió, habiendo recibido las revelaciones que él recibió, con mayor razón nosotros debemos mortificar el pecado para abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ceder a las concupiscencias de manera habitual y voluntaria, mire, habitual y voluntaria, es estar bajo el dominio y el poder del pecado. No podemos ser esclavos de los deseos carnales y ser esclavos de Cristo al mismo tiempo. Esa es una conclusión. Pedro dice que Él nos ruega a nosotros como a extranjeros y peregrinos, como personas que no vivimos, no pertenecemos acá, como extraterrestres, como si nosotros fuésemos extraterrestres. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y eso debe ser evidente ante los ojos y los oídos de cualquier persona que habita aquí en el planeta. ¿Qué pasaría, hermanos, si un día viésemos entrar aquí a un ser extraño, a un extraterrestre, así como nos daríamos cuenta inmediatamente, este de acá no es de este planeta? Este es un alien, es un extraterrestre. Pues es lo mismo con un cristiano cuando entra a un lugar. Las personas deben darse cuenta, este de acá no es terrícola, es alguien especial, es diferente, es distinto.
Yo al inicio dije que los cristianos estamos bajo la mirada examinadora de este mundo, y el mundo, lamentablemente, para la causa del Señor, siempre ha encontrado a muchas personas profesantes como la ocasión para blasfemar el santo nombre de nuestro Redentor. El mundo siempre dice, ¿no?, cuando el cristiano falso está caminando por ahí, el cristiano carnal, el cristiano liberal, como quieran llamarle, está caminando por ahí en la carne, satisfaciendo los deseos de la carne. El mundo, ¿qué cosa es lo que dice? Ahí está, míralo. Míralo, ahí está el cristiano. Ahí está. Y mira, habla de Cristo y mira cómo vive. ¿Cómo será Cristo, no? Si este vive así, ¿cómo será Cristo? Se burlan. Y se burlan. Siempre ellos han encontrado y van a seguir encontrando personas profesantes, falsos cristianos, para burlarse del Señor de la gloria. Que no seamos nosotros motivo, hermanos, de eso. ¿Por qué ocurre eso? Porque es que ellos siempre encuentran a uno por acá, a una por allá. ¿Por qué? Porque la palabra lo explica en 2 Timoteo capítulo 4, versículos 3 y 4. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos carnales, que en el caso de ellos no batallan contra el alma. Conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. A veces para mí, hermanos, cuando me encuentro así en algún debate, ¿no?, o me he encontrado más, últimamente no he debatido de esto, ¿no?, los argumentos de la otra persona son fábulas. Te hablan de la Biblia, te citan por acá, te hablan de José, pero puro cuento chino. No hay teología, no hay sustancia, no hay un argumento contundente. Ellos no dicen así dice el Señor. Aquí está este pasaje, y este pasaje se interpreta de esta manera para que yo pueda vivir mi vida con el yugo, sin el yugo de Cristo. Porque se buscan pues maestros conforme a sus concupiscencias, y ya hemos dicho que esas personas que son dominadas por esas concupiscencias en el pensamiento y en sus acciones son esclavas de sus propios apetitos carnales, y ellas se buscarán pues maestros que les predique a ellos un cristianismo sin Cristo, un cristianismo sin salvación del poder del pecado, un cristianismo sin liberación de la condenación por el pecado, un cristianismo nominal que carece de poder santificador. ¿Hay esos maestros? Los hay. Tienen ellos personas que los congregan, personas que les siguen, personas que los defienden, los hay. ¿Y quiénes son ellos? Los que hacen que se burlen del nombre del Señor Jesús. ¿Y por qué ocurre esto? Porque las concupiscencias producen, hermanos, desorden. Eso se llama el efecto noético del pecado. Apúntelo, estúdielo. Porque las concupiscencias producen desórdenes en la mente y desorden en el corazón. Cuando cayó Adán, hermanos, se destruyó todo el hombre. Yo siempre he dicho, ¿no? Algunos creen que la caída de Adán se cayó de su cama y se hizo un chichón en la frente y ya. No, Adán cayó de un edificio de 1000 pisos. Y cuando llegó al piso se reventó. Se reventó, así se reventó. De tal manera que no quedó nada juntado con nada. La caída de Adán, hermanos, afectó el cuerpo, la mente, la voluntad, el pensamiento, la manera de conocer, la manera de cómo ver la realidad. Todo eso lo afectó. Por eso es que una persona sin Cristo ve el mundo diferente a cómo lo ve un cristiano. Las concupiscencias dominantes producen desórdenes en las mentes, en los corazones de aquellos que están sin Cristo, de tal manera que esos deseos terminan engañando a la persona, haciéndole creer que puede estar en la luz y en la oscuridad al mismo tiempo. Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy,
para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cuando uno tiene el pecado ahí en la mente, dándole vuelta, ese pecado va a terminar engañando a la persona. Y te va a comenzar a decir, quizás al principio, ¿no? Si es que uno no es cristiano, la conciencia puede decir, hey, ese pensamiento no está bien. Ese no es un pensamiento moralmente aceptable. No estoy hablando de Dios, moralmente aceptable. Pero de ahí el pecado sale y te dice, no, pero no hay nada malo. Solamente es un pensamiento chiquito. Síguele, síguele, síguele. Y le sigues, y le sigues, y le sigues. El pecado termina engañando. Por una manera, hermanos, de escapar del engaño del pecado, porque ese es el punto. Pedro nos manda eso. Por eso es que una manera de escapar del engaño del pecado es quitando los ojos de nuestro juicio propio de las doctrinas bíblicas. Si nosotros no vamos, hermanos, no vamos a agarrar la Biblia y vamos a interpretar la Biblia siguiendo el método que la Biblia exige para ser interpretada, nunca vamos a seguir siendo víctimas del engaño del pecado. Por eso es que nos encontramos con algunos que dicen, esa es tu interpretación. Y yo me quedo a veces sorprendido. Es mi interpretación. Hermanos, hasta yo recuerdo mucho cuando yo estaba estudiando derecho tributario, porque yo trabajaba en eso, aunque estudié contabilidad y finanzas, mi trabajo era enfrentarme siempre a la SUNAT y yo tenía que ir a cursos y cursos y cursos. Ahí yo encontré, hermanos, que existe, igual como en otras disciplinas, métodos de interpretación de la ley. Método teleológico, método literal, método analógico. ¿Cómo es que uno se acerca a la ley para interpretarla? ¿Y ustedes creen que la ley de Dios no tiene también un método para ser interpretado? Claro, cuando yo desecho ese método y agarro mi propio método, y generalmente mi propio método es el que me va a eximir de toda culpa. Leo la Biblia y la Biblia no me dice que soy pecador. Leo la Biblia y no me dice que yo tengo deberes que cumplir. Leo la Biblia y mi cristianismo está muy bien, 20 sobre 20. Cuando los ojos de quienes nos rodean encuentran de que hay algo mal en nuestra vida. Ah, pero esa es tu interpretación. Mi interpretación es esta. Hermanos, tenemos que quitar primeramente los ojos de nuestras propias, no sé cómo llamarle, prejuicios, y poner en las Escrituras nuestros ojos rogando la ayuda del Espíritu Santo. Y esta es una acción que normalmente uno la consigue cuando medita en las Escrituras y se hace a sí mismo estas preguntas, entre otras tantas. Señor, ¿me estás mostrando algún pecado en mi vida? Leemos las Escrituras así. Meditamos la Escritura, leemos el pasaje, meditamos, nos quedamos en nuestra habitación mirando de repente el techo y diciendo, Señor, me estás diciendo que hay un pecado que tal vez yo no me he dado cuenta. Señor, me estás mostrando algún deber que yo estoy descuidando. Señor, me estás diciendo que yo estoy quebrantando este mandamiento. No, agarramos y leemos la Biblia como leemos el periódico, para enterarnos qué dice pues Daniel, el otro día a ver qué dice Mateo. Un profesante que no ora y no medita en las Escrituras nunca llegará siquiera a hacerse esas preguntas. Y a veces uno ni siquiera se hace esas preguntas, no alcanza, porque ¿sabe qué? La Biblia habla tan directamente de los deberes descuidados a uno mismo, o del pecado revelado, que ni siquiera hay tiempo para hacer esa pregunta más que tiempo para llorar. Tiempo para llorar. Porque el Señor te habló y te mostró. Y el Espíritu Santo atrapó tu corazón.
cuando hacemos esas preguntas con la Biblia cerrada y sin oración, será obvio que la respuesta la dará la propia carne. La carne. Lees la Biblia en la carne y en la carne te puedes preguntar: Señor, ¿estoy caminando bien mi vida cristiana? Y la carne te va a responder: sí, sí, estás bien, estás muy bien, eres el mejor de todos mis hijos. ¿Por qué? Porque la carne no pelea contra la carne, ¿no? Satanás no pelea contra Satanás. Hermanos, cuando oramos y meditamos en las Escrituras, nuestras mentes serán conformadas a la de Cristo. Pablo dijo: nosotros tenemos la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16, y tener la mente de Cristo va a reformar nuestras vidas, va a reformar nuestra manera de pensar, va a derribar los prejuicios nacidos de la carne, nos hará dóciles a la corrección de la palabra, que es la verdad absoluta. Y vivimos en los días en que cada cual, pues como yo les digo, hermano, tiene su propia verdad, su propia interpretación, sus propios argumentos también. Y generalmente los que hablan de esa manera buscan establecer una vida sometida a los deseos carnales y buscan que ese estilo de vida sea también considerado como cristianismo. Sí, ellos quieren que el cristiano carnal sea considerado como cristianismo. El cristiano de mínimos, como decía Spurgeon, lo mínimo, ¿no? O sea, vienen al cristianismo y dicen: oye, ¿cuál es lo mínimo que tengo que hacer? ¿O cuánto me puedo acercar al precipicio del pecado y todavía llamarme cristiano? ¿Cuánto puedo coquetear con el mundo y que la iglesia todavía me considere un hijo de Dios? Sí, ellos quieren que esa manera de vivir, esa manera de pensar, esa manera de enseñar sea aceptada como cristianismo también. Y claro, y como nosotros no aceptamos eso como cristianismo, legalistas, radicales, fariseos, hermanos, el pecado altera nuestros sentidos y sentimientos para ponerlos en lucha contra la palabra de Dios. El pecado altera nuestros sentidos y sentimientos para disminuir la pecaminosidad del pecado. Cuando nosotros tenemos deseos carnales en la mente, ya no vemos el pecado tan grave como deberíamos de verlo. El pecado altera nuestros sentimientos y sentimientos para disminuir la pecaminosidad del pecado y también para permitir pensamientos y deseos pecaminosos. Vamos a volvernos como los católicos, son pecados veniales. Estos pecaditos son chiquitos, no te condenan. Es una mentira blanca. El pecado altera nuestros sentimientos, nuestros sentidos, para hacernos creer que parte del mundo sea tratado como santo o moralmente neutral. Aceptar el mundo dentro de la iglesia, dentro de nosotros mismos. Pero las Escrituras nos dicen lo siguiente, en 2 Corintios 10:5 dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Es una batalla, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia. Y para cumplir el mandamiento debemos dejar de apoyarnos en nuestra propia prudencia, como dice Proverbios 3:5. No existe, hermanos, eso de que el cristianismo de cada uno. El cristianismo es el cristianismo. Pablo en 1 Corintios, me parece, reprende también y le dice: oigan, ¿y ustedes por qué viven de manera distinta a las otras iglesias? ¿Por qué? ¿Por qué tú no haces el servicio como lo hacen ellos? ¿Por qué los hermanos de esta iglesia no viven como viven los demás en todas partes del mundo? Pablo, es que nosotros somos especiales, pero somos cristianos. Pues debemos dejar de apoyarnos en nuestra propia prudencia. Eso dice el proverbio. Debemos huir de todo aquello que pueda despertar deseos carnales. Eso es también otra cosa, hermanos. Huir. Yo creo que nosotros nos conocemos y sabemos qué cosas son las que pueden despertar deseos carnales
pasiones que luchan contra el alma. Por ejemplo, lugares, personas, estar cerca de ciertas personas, leer algunos libros tal vez que no son cristianos, la televisión también. Hermanos, yo nunca he conocido, por ejemplo, he visto que existe asociación de alcohólicos anónimos. No sé si ustedes alguna vez han visto, bueno, en las películas se ve a veces, ¿no? Pero yo una vez vi eso, supe de que había eso. Y ellos pues tienen un método distinto para acabar con la adicción alcohólica de las escrituras, ¿no? Ellos piensan que en la carne ellos pueden combatir esto, ¿no? Y ellos van contando los días, 1 día, 2 días, 1 semana en abstinencia, 1 mes en abstinencia. Imagínense que una de esas personas vaya a pasearse al supermercado Totus, a la sección de licores, y esté ahí dando vueltas, ¿no? Está peleando contra la adicción al alcohol, pero se pasea. ¿Usted cree que alguien que pelea contra el alcohol va a pasearse por...? No iría, hermanos, no iría, porque si verdaderamente quiere vencer esa adicción al alcohol, va a evitar estar cerca de que sus ojos vean, aún en la televisión, ver esos comerciales de una cerveza muy helada en la playa. Él va a evitar ver eso, para no ser tentado en su carne. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? Deberíamos de evitar esos lugares, esas personas también. Y deberíamos aprovechar bien el tiempo, como dice la Escritura, redimiendo bien el tiempo, dedicando nuestros tiempos libres a buscar más del Señor, meditando en su palabra y en la práctica de la oración. Hermanos, todo pecado es necedad y causa daño y dolor a nuestras almas. Todo pecado. El intelectual también, el de la mente también. Y contrista al Espíritu Santo. No vamos a creer de que los pensamientos pecaminosos no contristan al Espíritu Santo. Por esos pensamientos Cristo también fue a la cruz. Fue muerto en una cruz. La Escritura dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación en 1 Tesalonicenses 4:3. Y esa debe ser nuestra voluntad. Dios tiene esa voluntad y mi corazón, hermanos, está calibrado con el corazón de Dios. Entonces, si Dios quiere que yo sea santo y me lo dice en su palabra, yo también quiero ser santo. ¿Andarán 2 juntos si no están de acuerdo? Dice Amós 3:3. Pidamos pues ayuda al Señor para buscarle y servirle con manos limpias y pureza de corazón, como dice el Salmo. Manos limpias y pureza de corazón. Un corazón donde el Espíritu Santo está mortificando al pecado. Donde el Espíritu Santo nos ayuda a abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Andemos pues en el temor del Señor. Andemos en el temor del Señor, como dice Pedro en su epístola. Vamos a orar, hermanos.